Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy es 4 de julio del 2022. Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Camborda Ledesma, profesor universitario y periodista, conductor y director de Un Mundo con Opinión. Algunos son más iguales que otros. La guerra de Ucrania está provocando una movilización internacional como pocas en las últimas décadas. Incluso sin que ningún país haya enviado tropas a Ucrania, como ocurrió en el caso de Irak o Afganistán, ha estado recibiendo apoyo militar, ayuda humanitaria y manifestaciones de apoyo de diferentes partes de Europa. En cuestión de días, Estados Unidos y Europa impusieron a Rusia uno de los mayores paquetes de sanciones internacionales que jamás se impusieron a otro país que invadió, como fue el caso de la invasión de Estados Unidos a Irak o a Afganistán. Nadie sancionó a Estados Unidos, ni lo sanciona ahora que está en Siria, apoderándose de un territorio sirio de donde extrae petróleo y de donde extrae trigo en una época de hambruna. La reconstrucción de Ucrania ya está discutiéndose. El Banco de Inversiones de Europa propondrá un fondo de 100.000 millones de euros, pero es todavía difícil que ingrese a la Unión Europea y menos a la OTAN Ucrania mientras dure el conflicto. La situación humanitaria de Ucrania es preocupante, por supuesto, y varios organismos internacionales han dado la voz de alarma. Sin embargo, en comparación con otros conflictos que existen en el mundo o que existieron antes, donde hay más muertes y sufrimiento humano causado en otras guerras, se escribe menos. Los medios de comunicación no informan. No hay movimiento de solidaridad y menos ayudas humanitarias como las que va a recibir Ucrania. ¿Será color de piel? ¿Será porque son países del tercer mundo? Vayamos a ver casos por casos. Yemen lleva 11 años en guerra. Las cifras son alarmantes. Más de 233.000 muertos, 2.300.000 niños con desnutrición aguda, falta agua potable y atención médica para la población. La ONU clasifica a Yemen como la peor situación humanitaria del mundo. ¿Alguna ayuda de la Unión Europea, del Banco Europeo para reconstruir Yemen? ¿Alguna ayuda de Arabia Saudita, la responsable de todo lo que está ocurriendo en Yemen? ¿Alguna ayuda del Banco Mundial para Yemen? No, eso no existe. Tenemos también el caso de Etiopía, que también está lejos del foco informativo, lejos de la atención del mundo, lejos de los medios, que desde noviembre del 2020 vive una guerra civil entre un partido político que desconoce las elecciones que han ocurrido en ese país. 9 millones de etíopes necesitan algún tipo de ayuda humanitaria. Hay informes de crímenes de guerra, asesinatos a civiles y violaciones masivas a mujeres. Tampoco nadie dice nada sobre Etiopía. ¿Será porque son más oscuros que los europeos? ¿Será porque los europeos los creen que son una raza inferior? ¿Por qué el Banco Europeo no se preocupa por ellos? ¿Por qué el Banco Mundial no se preocupa por ellos? ¿Por qué las potencias occidentales no se preocupan por Etiopía? ¿Por Camerún, donde también existen fuertes problemas sociales? No solamente hay sufrimiento en Ucrania.
Lo hay en muchos países del mundo y esto no está en la agenda internacional. La guerra de Ucrania no es importante porque esté en Europa, o al revés. La guerra de Ucrania es importante porque está en Europa. Cada muerte, cada víctima, cada persona desplazada durante una guerra es una tragedia. Y lo sabemos los peruanos, que hemos sufrido un conflicto interno desatado por Sendero Luminoso. Es importante por eso saber cómo reaccionan los organismos internacionales en caso de una guerra y cómo están reaccionando Europa frente a Ucrania y frente a los otros países que han sufrido la guerra, como el conflicto de Myanmar en Asia, que vive una guerra civil. Las protestas en Myanmar han llegado al punto en que la población se está enfrentando al ejército de ese país que dio un golpe de Estado y desconoció las elecciones. Los activistas de la oposición formaron una campaña incitando a la desobediencia civil, con huelgas y protestas masivas que fueron reprimidas brutalmente. Los militares utilizaron la violencia para dispersar los movimientos y la desobediencia civil, y se intensificó la violencia y se llegó a una verdadera guerra civil. Hay milicias locales que se llaman fuerzas de defensa del pueblo, que atacan convoyes y asesinan a funcionarios y militares del gobierno, y el gobierno reprime cada vez más a la población. Hay 220.000 muertos para el 2021. ¿Qué dice Naciones Unidas? ¿Qué dice el Banco Europeo? ¿Qué dice el Banco Mundial? ¿Qué dicen los organismos humanitarios para reconstruir la democracia en Myanmar? Nada. No son noticia. No son europeos. No son blancos. Más de 14 millones de personas, un 25% de la población de Myanmar, necesitan algún tipo de ayuda humanitaria. Hay miles de muertos, como hemos dicho, pero no sabemos nada. En Siria la cosa es más grave. El país necesita el apoyo. Casi el 30% de su población necesita apoyo humanitario. En Siria han muerto más de 10.000 personas. Han sido destruidas sus ciudades. Las protestas iniciaron de manera pacífica, entre comillas, contra el presidente Bashar al-Assad en el 2011. Se formaron grupos terroristas financiados por Arabia Saudita, formados por los hermanos musulmanes y apoyados en armamento por Estados Unidos, por Israel, para derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. El conflicto ha dejado 360.000 muertos, ciudades destruidas como Alepa, totalmente destruida. Ha involucrado a otros países. Más de 200.000 personas están desaparecidas y 5 millones de sirios han huido de su país. ¿Hay algo a favor de Siria? No. Al contrario, se están robando su petróleo y se están robando su trigo. ¿Y quién lo está haciendo? Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Estamos en una situación muy difícil. Las potencias extranjeras no dicen nada. Y los yihadistas del Estado Islámico y de la Al-Qaeda, ¿no es cierto?, ahora se han trasladado al África. Y en el África están causando también grandes problemas. En Mozambique
es uno de los focos de la violencia política de África. Después de derrocado el Estado Islámico de Medio Oriente, se han ido al África, donde existen gobiernos frágiles que no siempre pueden luchar contra un grupo terrorista armado como son los de Al-Qaeda o el Estado Islámico. Los yihadistas intentan dominar diferentes regiones de varios países africanos, como Malí, Níger, Burkina Faso, Somalia, Congo y Mozambique. Los grupos de derechos humanos dicen que ha habido una gran destrucción en el norte de Mozambique por parte de los yihadistas. Reportes de asesinatos, decapitaciones y secuestros. En un incidente, 59 personas fueron decapitadas en un campo de fútbol durante un fin de semana. Hay temores de que este conflicto pueda prolongarse y nadie dice nada. En los medios de comunicación no se informa de esto. Afganistán primero era una república democrática popular. Arabia Saudita financió a los talibanes, que los organizó Osama Bin Laden, al que después acusarían del ataque a las Torres Gemelas. Fue financiado por Estados Unidos. Las armas se las dio Estados Unidos. Derrocaron al gobierno laico de la República Democrática Popular de Afganistán y tomaron el poder los talibanes, que le hicieron retroceder a la Edad Media y le quitaron todos los derechos a las mujeres. Ni educación, ni salir a la calle y andar con el rostro cubierto. Después acusaron a Afganistán de ser responsable de las Torres Gemelas. Y eso justificó la invasión de Afganistán, ahora destruida, y de vuelta a los talibanes. Para eso se invadió Afganistán. Para eso se causó muerte y dolor en Afganistán. ¿Y en Irak? ¿Qué pasó en Irak? ¿Una guerra? ¿La destrucción de Irak? ¿La apropiación de su petróleo? ¿La muerte de Hussein, el presidente de Irak? ¿Y todo para qué? Para que en estos momentos Irak viva en una situación calamitosa, insegura, donde puede ocurrir cualquier problema en cualquier momento. Puede estallar problemas más serios. ¿Algún presupuesto para la reconstrucción de Irak? ¿Algún presupuesto para reconstruir Afganistán? No, no hay plata para eso. Los han destruido. Tampoco hay plata para Siria, que también han destruido. No hay plata para Yemen, no hay plata para los pueblos del África, que están siendo destruidos, porque las guerras están ahí. Solo 100.000 millones de euros para reconstruir Ucrania. En América del Sur ganó Petro en Colombia y ya comenzaron los ataques contra el presidente Gustavo Petro, que todavía no asume el poder. Dicen que lo va a convertir a Colombia en otra Venezuela. Es decir, la va a empobrecer, la va a llevar a la miseria. Y la va a llevar a la miseria porque esto significa que también será bloqueada por Estados Unidos y los países de Occidente que obedecen a Estados Unidos. Le embargarán sus recursos que tiene en el extranjero, le embargarán el café, no le comprarán café, no le comprarán los productos que exporta Colombia, le cerrarán los mercados y harán que Colombia se vuelva otra Venezuela. Porque siempre hablamos de Venezuela y nunca hablamos de que Venezuela está en esta situación porque le embargaron todo.
le embargaron sus refinerías en el extranjero, le embargaron sus barcos petroleros, le embargaron sus grifos que tenía en Estados Unidos, le dejaron de comprar petróleo, no le vendieron repuestos para mejorar sus refinerías que estaban funcionando en Venezuela y la sumieron en la pobreza. ¿Quién dio la orden? Estados Unidos. ¿Quiénes la cumplieron? Los países de Occidente, entre ellos el Perú, por supuesto, que formó incluso el Grupo de Lima para bloquear totalmente a Venezuela. De eso no se habla. Solo se habla de la pobreza de Venezuela. Solo se habla de que Maduro ha llevado a Venezuela a la pobreza, pero no hablamos de lo que causó, de lo que generó esa pobreza en uno de los países más ricos de América del Sur. Y en nuestro país, en nuestro querido Perú, la acusación constitucional sigue adelante. Ya no hablan de vacarlo a Pedro Castillo. Hablan de un juicio constitucional y de inhabilitarlo mientras dure el juicio constitucional a él y a Dina Boluarte. Y puede ser un juicio constitucional que se vaya a prolongar por años, posiblemente hasta que termine el periodo gubernamental de Pedro Castillo. Mientras tanto, no podrá ejercer la presidencia. Y si sale en esta semana el juicio constitucional y la inhabilitación de ambos, la señora María del Carmen Alba será la presidenta del Perú. Pero también hay otros que quieren ocupar el cargo y ya se están repartiendo la presidencia y la vicepresidencia del Congreso a algunas bancadas. Incluso Perú Libre está ya en conversaciones con otros al margen de la bancada magisterial. ¿Qué es lo que buscan? Que no hayan nuevas elecciones, que se inhabilite a Pedro Castillo, que siga el proceso judicial, que puede demorar muchísimo tiempo, que se inhabilite a Dina Boluarte y por lo tanto no hay vacancia presidencial, y cuando no hay vacancia presidencial no hay elecciones generales. Por lo tanto, los congresistas se quedan durante los próximos 4 años sentados en sus curules, disfrutando del poder. Porque al final lo que interesa no son los 15.000 soles que ganan. Lo que interesa es el poder que les permite acercarse a los poderosos, de donde sí puede venir una parte del sencillo de ellos, que para los congresistas es un buen billetón. Bueno, esa es mi opinión. Compártela si estás de acuerdo. Si estás en desacuerdo, hazla conocer para intercambiar opiniones. Sígueme en Facebook, en Instagram, en mi página, en mi blog, Crónicas de Polemarco. Nos vemos el día de mañana. Que tengas un buen día.